Hola familia, saludos a todos. De nueva cuenta aquí retransmitiendo en mi canal después de un periodo un poquito largo de ausencia, de no poder transmitir debido a una infracción de aquí de YouTube, de una censura. Pero bueno, ya estamos otra vez reactivando el canal de vuelta, subiendo más videos poco a poco y haciendo directos otra vez. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí. De corazón a corazón los saludo de sus rostros y corazones, unidad. Y bueno, con un tema muy, muy especial para convidarles más bien. Lo he titulado este directo como el por qué la raza humana somos atlantes y toltecas, que tiene que ver mucho con el nombre de mi canal y con todas las enseñanzas que hemos estado propagando y promulgando a través ya de varios años para los que nos siguen, y hablar de lo que está sucediendo también actualmente, actualizándonos con la información que cada vez nos baja más y que poco a poco voy a ir empezando a subir más videos respecto a mucha información nueva entre comillas, porque bueno, es algo que ya sabíamos, pero que vamos poco a poco descifrando y bajando ahí de la conciencia colectiva planetaria y del corazón principalmente cada uno, y que vamos poniendo un granito de arena a cada quien de los mensajeros que somos todos. Y pues para entrar en materia, pues vamos a estar directamente ya al tema que nos aborda hoy en día y que tiene que ver mucho con la transformación personal, como siempre lo hemos hablado y como lo he expresado en las clases en las enseñanzas neotoltecas que pueden buscar ahí en el canal. El que no las ha visto, muy recomendables. Y es como una continuación más de estas enseñanzas que son universales, que son para todos, es para el despertar colectivo del ser y de la liberación de esta matrix artificial de extracción de energía en la que vivimos, ir comprendiendo más dónde estamos parados, cómo vivimos y cómo alcanzar esa ascensión para romper esos paradigmas y romper esa matriz artificial en la que estamos viviendo y la que cada vez se nos está terminando más la energía, porque estamos viviendo en una matriz vampírica, parasitaria, en la cual estamos en un bucle infinito de muerte, y que esto no es lo natural, ya que fue secuestrada nuestra matriz original de vida en este hermoso plano en el que vivimos multidimensional, y que nuestra alma está capturada en esta matriz artificial, y que bueno, este tema lo estoy ya preparando en un video más a detalle, pero hoy precisamente vengo a hablarles de algo primordial que tenemos que ya empezar a comprender y a aplicar en nuestras vidas principalmente, pues que es el saber cómo funciona esto más a fondo para poder ir descifrando este rompecabezas, este puzzle, e ir juntando las piezas para que pues alcancemos esa ascensión y rompamos con este hechizo. Es un hechizo en el que estamos, en este mundo parasitario de extracción de energía en el que nos han metido y que nosotros hemos permitido y que estamos perpetuando también con nuestras acciones día a día. Y que bueno, que es muy fácil el camino, no es de la noche a la mañana, pero sí es fácil romper con esto, siempre y cuando saliendo primeramente de la ignorancia es el primer paso a dar. Y por eso es que estamos aquí todos los mensajeros del sonido, ya no los mensajeros de la luz, sino los mensajeros del sonido, que el sonido es la matriz principal de vida de todo lo que anima es el sonido, es esa vibración primaria en la que está. Entonces por eso lo estamos esparciendo a través de más sonido de nuestra voz, que es el sonido primordial adentro nuestro como fractal que somos. Principalmente la palabra Atlante, y como se dice
ya en varios escritos y varias canalizaciones de la información que se han ido desvelando cada vez más, ha llegado a la conclusión que la Atlántida es nuestra civilización madre cuando salimos a este plano de tercera dimensión después de venir de la hiperbórea, del, como le han llamado muchas culturas, el Agartha, Shambhala, Asgard, el Tamauchan, de ser seres álmicos, energía pura del otro lado del plano, a venir a este plano denso de 3D, donde tuvimos que usar estos cuerpos materiales densos, porque la densidad y las frecuencias son muy diferentes en este lado. Entre más nos alejemos del centro del vórtice, más denso se ponen las cosas, por el efecto de la onda principalmente. Entonces, cayendo cada vez más en razón y en comprensión a lo que es y que no es nada más lo que nos han dicho que fue una civilización ahí perdida o un mito inclusive, eh, sino que es nuestra primera civilización y que todos venimos de esa cultura hiperbórea, primogenia, digamos que es el segundo desdoblamiento de venir de la hiperbórea, eh, para ya estar integrados en este mundo material en el cual Atlántida es toda la Tierra, todo el plano en el que vivimos es la Atlántida y nosotros por consecuencia somos atlantes. Bueno, primeramente saber que Atlante lo podemos desde la perspectiva tolteca, usando la herramienta como base las lenguas preamericanas, que son de las bases de las lenguas madre de la humanidad y que ya hemos explicado y que también mucha gente ya ha expuesto, que por ejemplo el runasimi, que es la lengua original de mal llamada quechua, pero se llama runasimi, que significa la lengua de la gente, la lengua del pueblo, es el sánscrito primigenio. Y de ahí del sánscrito sabemos que se han derivado casi todas las lenguas europeas y en general, inclusive el sumerio, que se han encontrado acá en Preamérica, en Ecuador y en todo el continente, inclusive tablillas con escritura cuneiforme más antiguas que en Sumeria. Entonces, por eso hemos dado paso a decir que las lenguas preamericanas son de las primeras lenguas en las que nos comunicamos con la vibración y que dieron paso a las lenguas posteriores modernas en las que hoy estamos, que ya son dialectos, ¿no? Entonces, por eso usamos y nos vamos a remitir a las lenguas preamericanas. En este caso, vamos a usar el náhuatl, también una de las lenguas eh, madre de acá, de Anáhuac, de Norteamérica, la cual nos dice mucho de la etimología de las palabras, así como el runasimi, reitero. Entonces, en este caso vamos a usar el náhuatl como lengua franca de la náhuatl que se usaba en tiempos precoloniales. Y bueno, podemos decir que la podemos desglosar porque la mayoría de las lenguas preamericanas, como es el sánscrito, asimismo es aglutinante. ¿Esto qué quiere decir? Que tú descompones varias palabras, agarras como las partículas y formas una nueva, aglutinas. Entonces, aquí la palabra Atlante también tiene tres, tres palabras, tres partículas, tres fractales de diferentes palabras en la cual podemos decir que el primer fractal o la primera partícula es atl, que es agua en náhuatl. Después viene tlan, que puede ser un sinónimo de o un significado
de abundancia, ¿no? De tener, o también inclusive hasta de tierra, se ha podido también derivar a que de ahí puede venir la palabra land en inglés, clan, ¿no? Que tiene mucha relación. Inclusive también hay una palabra en euskera que hace mismo referencia. De hecho, ahí viene la palabra London, land on, sobre tierra. Entonces, como lo hemos explicado en exposiciones anteriores, las lenguas preamericanas no se pueden literalmente traducir 100% a las lenguas modernas, porque eran lenguas muy metafóricas, muy alegóricas. Entonces no hay una traducción súper fiel o 100% comprendible en las lenguas modernas. Entonces lo podemos decir más o menos así. Entonces podemos decir que Tlán es eso, abundante. Y por último, Te vendría de la palabra Tehuatl, el náhuatl, que significa tú, o Nehuatl, o yo, que significa yo. Entonces podría ser ya más castellanizado el asunto, es hacer referencia a alguien con mucha abundancia de agua, o sea, a ti, a mí. Entonces Atlante podemos descifrarlo de esa manera, que son alguien con abundancia de agua, el líquido primordial de los elementos materiales, de los elementos primordiales de la construcción de este mundo material con el que vivimos y es el elemento primordial, podríamos decirlo, por excelencia en este plano. De ahí también viene la palabra Atlántico, moderna. Lo podemos traducir como lugar donde abunda el agua o de abundante, de muchísima agua, el Atlántico. Entonces, ahí ya podemos ir correlacionando, entonces nos damos cuenta de que la tierra donde vivimos pues, realmente es una tierra rodeada de agua. De hecho, la palabra, como lo he explicado, Anáhuac, en náhuatl significa tierra rodeada por agua o de abundancia de agua, rodeada por sus cuatro partes por agua. Entonces realmente no es tanto un locativo ni un gentilicio el Atlante tampoco. Con esto deducimos que realmente es algo generalizado, algo universal y que está describiéndonos a todos los seres que vivimos, porque todo lo que los seres que vivimos en este plano de tercera dimensión, en este planeta, por decirlo de una manera, pues somos seres acuáticos y este planeta es agua, porque todo es agua 100% de porcentaje en sus tres estados, empezando por el gaseoso, después el líquido y por consecuencia el sólido. Pero todo es agua, todo es agua. Entonces este planeta realmente se debe llamar agua y por eso le llamaron Atlántida, Atlante, porque todo se refiere al agua. Entonces que quede muy en claro que esto no es un término de locativo o de alguna civilización, como lo mismo tolteca lo hemos explicado muchas veces, sino que son alegorías y explicaciones de cómo funciona todo, porque antes la humanidad hiperbórea, de donde venimos con ese conocimiento, y en la Atlántida obviamente lo sabían y lo expresaban de esa manera porque sabían cómo funcionaba todo, y empezando con el principio primordial que es, digo, como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Pues si tú sabes eso, cuando te conoces a ti mismo, conoces tu cuerpo, conoces cómo funciona, por consecuencia todo es como fractal de la misma manera afuera. Pero bueno, lo principal es el concepto de que nuestros ancestros se concebían 100% como atlantes en todo el plano. No por una cuestión de gentilicio, sino como que sabían que somos, pues eso, 100% agua, ¿no? No nomás en sus tres estados, sino que en uno más, que es el cuarto movimiento, que es el principal, que es el éter. Y ahora vamos a ir explicando esto también. Somos seres de agua literalmente, así como todo el planeta y la madre terrenal. Por lo tanto, todo el planeta es la Atlántida. Y esto nos da pie al efecto de la onda, por el efecto de la onda que hemos explicado también en otros videos, en la cual pues forma anillos concéntricos, como este es el efecto de la onda. La cual pues son ondas que se van expandiendo desde un centro
y que forman anillos concéntricos. Por eso es que siempre la Atlántida se ha descrito como anillos concéntricos, porque es esto realmente. Es el efecto de la onda sobre el agua. Tú tiras una piedra, una roca sobre agua quieta en un estanque, en un lago, y se forma esto que estamos viendo precisamente, el efecto de la onda, porque todo viene del sonido, como habíamos dicho. Entonces aquí estamos entrando en dos materiales indispensables para la creación y la vida en tanto en el plano material como en el plano energético, que es la vibración y el agua en todos sus estados, y las aguas primordiales, empezando principalmente por el éter, que son las aguas primordiales de todo. Bueno, entonces, ¿por qué este planeta es totalmente agua? ¿Y por qué nosotros somos agua? Pues porque es el superconductor de energía primordial que existe. En ella se conduce pues absolutamente todo, empezando por el sonido. Porque el sonido pues necesita para su reverberación un medio. Podemos definir principalmente y comprobar cómo el sonido original primogenio provoca su reverberación, resonancia y vibración a través de un medio, y este medio es el éter principalmente, en el mundo energético que no es material, que le han llamado el mundo espiritual. Entonces el éter es lo que primordialmente son las aguas primordiales antes del elemento agua material que vemos. Entonces el éter son las bases, el fundamento de todo, el agua primordial, que permea todo, tanto a nivel físico como a nivel energético. Entonces, pues por eso necesita ese medio, la vibración original, como todas las religiones y las culturas nos han dicho que todo viene y empieza la creación de una emanación del sonido primordial. Lo dicen los Vedas, por ejemplo, cuando dicen el Om primordial, la vibración, y de ahí se han pasado los fractales en diferentes enseñanzas. La Biblia también nos dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo se materializó. O sea, el verbo es la palabra. La palabra que es vibración, el logos es vibración, ese sonido primigenio que está en todos los seres y que en nuestro caso está en el corazón. Ahí está el sonido primordial, y el sonido primordial de la existencia es el silencio. Por eso todas las escrituras empiezan con que todo estaba en silencio, todo estaba calmo. Muy en contrario a lo que nos enseña la pseudociencia con la teoría del Big Bang, que es un caos y no es cierto, sino que todo estaba en silencio, calmo, pero de repente habló. ¿Y qué habló? Resonó, vibró, empezó a emitir una frecuencia y se propagó a través del éter. Por eso ahí vemos la palabra eternidad, de ahí viene la palabra eternidad, el éter, que es esa resonancia que siempre está sonando perpetuamente, eternamente, afinitamente, en todo y en todo lo creado, desdoblándose en diferentes frecuencias, ondas dentro de ondas, creando las multidimensiones en las que estamos viviendo hoy en día, y pues en los diferentes desdoblamientos que tiene esta fuente, como nosotros mismos nos estamos desdoblando todo el tiempo. Y uno de los desdoblamientos primordiales que podemos comprobar es el del sueño. Cuando te duermes, nosotros nos desdoblamos en lo que llamamos el sueño onírico, que podría ser la cuarta dimensión. Ese ser que sueña eres tú mismo o tú misma desdoblado, que es real, y lo que en la tradición tolteca le llamamos el nahual. Nahual viene de 4, de nahui, que es 4, nahui es 4. ¿Por qué? Porque el primer número exponenciado o desdoblado es el 2, 2 por 2, 4. O sea que se está doblando. Como lo vemos en la mitosis celular, cómo se empiezan a desdoblar y a reproducir las células para crear el cuerpo humano.
El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca.
lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. El tetaedro es la forma más simple que puede existir en 3 dimensiones. Algo debe tener por lo menos 4 puntos para tener realidad física. La estructura del triángulo es el único patrón de la naturaleza que se autoequilibra. En el Antiguo Testamento, la palabra tetragramaton se utilizaba a menudo para representar una cierta manifestación de Dios. Se usaba cuando se hablaba de la palabra de Dios o del nombre especial de Dios, logos o la palabra primordial. Las antiguas civilizaciones sabían que en la estructura de la raíz del universo estaba la figura tetraédrica. De esta forma, la naturaleza exhibe un impulso fundamental hacia el equilibrio, Shiva, pero a la vez exhibe un impulso fundamental hacia el cambio, Shakti. En la Biblia, el Evangelio de Juan dice comúnmente, en el principio era la palabra, pero en el texto original el término utilizado fue logos. El filósofo griego Heráclito, quien vivió alrededor de 500 años antes de Cristo, se refirió al logos como algo fundamentalmente incognoscible, el origen de toda repetición, patrón y forma. Los filósofos estoicos que siguieron las enseñanzas de Heráclito identifican el término con el principio inspirador divino que impregna el universo. En el sufismo, el logos está en todas partes y en todas las cosas. Es aquello de lo cual lo inmanifiesto se manifiesta. En la tradición hindú, Shiva Nataraja significa literalmente Señor de la danza. El cosmos entero danza al tambor de Shiva. Todo está imbuido o impregnado con la pulsación. El mundo puede seguir evolucionando y cambiando solo mientras Shiva siga danzando. De otra forma, colapsa de regreso a la nada. Mientras que Shiva representa nuestra conciencia de espectadores, Shakti es la sustancia o la materia del mundo. Mientras que Shiva yace en meditación, Shakti trata de incitarlo a la danza. Como el yin y el yang, el bailarín y el baile existen como uno. Logos también significa verdad inocultable. Aquel que conoce el logos, conoce la verdad. Existen muchas capas de encubrimiento en el mundo humano como consecuencia de los múltiples giros de Akasha hasta convertirse en estructuras complejas que ocultan la fuente de sí misma. Como un juego divino de las escondidas, nos hemos ocultado desde hace miles de años y eventualmente nos hemos olvidado por completo del juego. De alguna forma, nos olvidamos que había algo que encontrar. La propagación del sonido está sujeta a algunas condiciones, porque así la transmisión del sonido requiere la existencia de un medio material donde la vibración de las ondas son percibidas aquí en el mundo material como ondas sonoras. Por consecuencia, en ningún vacío se puede propagar el sonido o absolutamente nada, ni el magnetismo, ni electricidad, nada. Es por eso que, entre paréntesis, pues también aquí se cae la gran mentira, con pruebas reales, verificables y empíricas, como nos dice la pseudociencia, que puede haber un espacio vacío exterior a la Tierra, globo, en el cual puede haber propulsión de cohetes y de todas las tonterías que nos han lavado el cerebro. Pues claro que no puede haber, porque en el vacío no existe nada. Y de entrada, pues saber que el vacío no existe, todo está lleno del éter, de estas aguas primordiales, en todos sus estados, tanto en el mundo material por el agua que está, todo está lleno el aire es un gas y está hecho de agua. Entonces no puede existir el vacío como tal.
¿no? Para más o menos ahí cerrar el paréntesis de seguir cavilando todas estas mentiras en las cuales nos han encerrado y programado a creer a ciegas, pero pues empezando a razonar y a tener en cuenta todo esto, te vas dando cuenta que pues eso, o sea, en el vacío no se puede propagar nada. Por eso es que está la creación del éter principalmente y después ya de los elementos que conocemos. Ya que pues en el vacío no hay reverberación, resonancia ni ninguna vibración. Asimismo, las ondas sonoras se producen cuando un cuerpo vibra rápidamente. Por eso la frecuencia es el número de vibraciones o oscilaciones completas que se efectúan en un lapso de tiempo aquí en el mundo material. La reverberación también es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del receptor de diferentes momentos de tiempo. Auditivamente se caracteriza por una prolongación a modo de cola sonora que se añade al sonido original. La resonancia es el fenómeno que se produce cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, uno de los cuales empieza a vibrar al recibir las ondas sonoras emitidas por el otro. Estas características del sonido que se han descrito son las características que adopta el sonido en el mundo virtual material. Pero en el vacío, como dije, no hay reverberación, ni resonancia, ni vibración. Por eso no puede existir nunca el vacío. Entonces, lo que realmente, esto es clave, hermanos, porque la palabra como dije, la palabra resonancia es lo que nos vaya a ayudar a entender el proceso de ascensión. Porque entre más estemos en resonancia, más corazones vamos a poder encontrar el camino, abrirnos hacia la ruptura de esta matrix artificial y el lograr la ascensión de frecuencias, que es a lo que venimos y que hemos explicado, que es alcanzar la amortalidad, o sea, el no morir. Eso es lo que significa amor, que hemos explicado en muchas conferencias de aquí en mi canal. Entonces, la resonancia va a ser clave para que podamos encontrar esas frecuencias adecuadas y depurar nuestras aguas primordiales. Ese es el camino de la ascensión y que todas las culturas han enseñado y que también nosotros aquí en el canal hemos expuesto en las enseñanzas neotoltecas, así mismo como en las enseñanzas esenias, cómo depurar nuestro templo, nuestro vehículo, que el cuerpo es el vehículo de ascensión del alma para poder salirse de este mundo parasitario, de esta matriz artificial llamada Matrix y volver al mundo real, por decirlo de una manera, al volver al salir del subconsciente, del cuerpo universal, del sonido universal, de la fuente. Ahora estamos viviendo, por decirlo en términos modernos, para entendernos, en el inconsciente, o sea que estamos extraviados para la verdadera realidad. Entonces debemos de salir al mundo consciente, a la matriz original de vida, al mundo álmico original, en el cual, pues, desgraciadamente, pues fuimos llevados y arrastrados y secuestrados por entidades y por fallos también del sistema para crear esta granja humana de creación de energía, en la cual, pues, entre más resonemos y nos demos cuenta dónde estamos parados y cómo funciona, nos vamos a ir dando cuenta a la vez cómo revertirlo poco a poco, entrando en resonancia. Esa es la clave. Bueno, aquí tenemos una representación de más o menos cómo podría ser el plano en el que vivimos. Obviamente, esto es un plano infinito. Esto nada más es una representación. Esto no quiere decir que esté flotando en un espacio vacío, como lo muestra la pseudociencia, sino que esto es una representación de esto que les digo, del efecto de la onda. Nosotros estamos en el centro de este plano. Por eso la Tierra se llama corazón en inglés, Earth. Es un anagrama de heart. Porque somos el corazón. Por eso los cuentos y leyendas del Señor de los Anillos, de la Atlántida, como empezamos esta exposición y de lo que se está tratando. Porque son el efecto de la onda tal cual, que se va expandiendo y que va desde un centro hacia afuera
reverberando, resonando en diferentes frecuencias, asimismo en el plano horizontal, pero también hacia el plano vertical de las diferentes dimensiones de resonancia en las que estamos viviendo. También en el lado izquierdo, en este mapa antiguo llamado del Urbano Monte, en el cual como describe pues el plano en el que vivimos, la Tierra que conocemos, y cómo se va de un centro hacia afuera, se van expandiendo los continentes. Y aquí vemos también del lado derecho, pues un time lapse fotográfico de cómo todo gira la cúpula celeste alrededor nuestro y que forma estos anillos concéntricos por el efecto de torsión en espiral en el que viajan las ondas y crean este efecto de circular que vemos de anillos. Y aquí vemos cómo el agua es lo primordial en este plano y que por eso todo está formado por agua, porque es el superconductor de energía para todo, principalmente el sonido. Porque, pues, como lo dije, estamos viviendo entre fluidos y el aire es un gas que intrínsecamente pues, es agua también en el estado gaseoso. Aquí nos podemos remitir como a las leyendas y hoy en día que está muy de moda, por ejemplo, todo esto de Aquaman, pues es un poco que nos están mostrando cómo vivíamos antes, porque nosotros somos capaces de vivir entre fluidos y que antes vivíamos así, porque como somos atlantes, somos seres de agua, pues podríamos vivir antes en un principio de la creación adentro del agua. Y en este tipo de películas nos lo están mostrando. Solo fíjense en sus manos, cómo tenemos esa membrana entre los dedos, media acuática, se podría decir, que tienen los patos o algunos anfibios, en la cual pues sirve como para moverse entre fluidos, en este caso entre líquidos. Si se abren sus dedos se van a dar cuenta que pues, no tiene mucha razón de ser de tenerla tan holgada, que inclusive se ha perdido, la teníamos más grande. Entonces como el vestigio de nuestro pasado acuático, en el cual el ser humano fue creado en el agua, nuestro pasado realmente venimos del agua, y que después ha sido modificado genéticamente para conveniencia de esta granja humana de extracción de energía en la que vivimos y que próximamente estaré explicando más a detalle en otro video. Y aquí vemos cómo interiormente estamos formados pues, por más agua, el líquido celular, el bioterreno celular, el cual tiene una frecuencia adecuada para funcionar, y en este caso se le ha llamado el pH, que es el potencial de hidrógeno. Y esto es la clave en la salud holística del organismo entero para que se dé la homeostasis del cuerpo, que tenga un pH neutro, limpio, sin obstrucciones, llámese de toxinas, grasas, líquidos, parásitos, larvas, hongos, etc., para que así puedan pasar las ondas de alta frecuencia de manera correcta en resonancia y sintonía pura por todo el sistema, y así los cristales internos puedan vibrar en resonancia con el agua de la vida en la frecuencia adecuada para alcanzar una vida prolongada, hasta incluso la amortalidad, y a la postre la ascensión de frecuencias. Y como vemos, somos agua desde dentro completamente, empezando por el código genético, pasando por las células hasta la sangre sagrada que recorre todo el cuerpo, llevando toda la información, o sea, todo el sonido, en la frecuencia adecuada emanada desde el corazón sagrado, metiendo todo en una sintonía perfecta cuando no hay obstrucción, ruido o resistencia en demasía, para que el magnetismo y la electricidad fluyan de manera correcta en todo el cuerpo en armonía y sintonía. Y cuando esto no pasa, pues todo se torna en distorsiones que el cuerpo se defiende con lo que llamamos erróneamente enfermedades. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué están contaminadas las aguas de nuestra madre tierra? Pues la respuesta es muy sencilla sabiendo esto, porque es debido a que nuestras aguas internas están de igual manera contaminadas,
ya que por el principio de fractalidad o correspondencia, como es dentro es fuera, como es de arriba es abajo, y que todos somos los mismos, somos el todo y la parte, ondas dentro de ondas derivadas de una onda mayor, pues todo es un reflejo de lo que pasa en cada ser, que se refleja en los demás por resonancia magnética, ya que estamos vibrando en diferentes frecuencias y en perfecta sincronía, interactuando activa y constantemente entre todos, lo quieras o no, así es. Debemos comprender que absolutamente en este plano material, si no es que en casi todos los demás, está compuesto por fluidos, como ya lo hemos explicado. Nosotros somos 100% agua en los tres estados de en la composición fisiológica del cuerpo, empezando por nuestra madre tierra, que como vemos hay más agua que tierra, y sin contar que la misma tierra intrínsecamente es agua también, en gran parte de su composición. De igual manera, nuestros cuerpos son iguales empezando por las células, que estas a su vez son un reflejo fractal de nuestro planeta, donde habitamos. O sea que también son seres vivos, compuestos y rodeados de líquidos, tanto arriba como abajo, al igual que nuestro planeta. El mismo Génesis lo dice, cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo para crear la tierra. Pues las células son iguales porque como es dentro es fuera, y funcionan de la misma manera, y por ende están en resonancia y sincronía con lo de afuera, o sea con su fractal mayor u holograma mayor. Comprendiendo esto, es más fácil entender por qué la mayoría de las aguas de nuestra madre tierra están sucias y enfermas, porque nuestras aguas internas también lo están. La causa de toda enfermedad se llama obstrucción en el sistema, ya que somos una máquina biológica resonante, electromagnética que funciona a base de vibración, magnetismo, electricidad y del agua como base, donde el aire o gas, parte del agua, precisa de una excelente presión para que el agua, o sea la sangre, fluya de manera correcta, y así las glándulas o cristales que están hechas de cuarzo liquificado, al igual que los cristales de silicio de una computadora, pasen bien la información en forma de ondas con la frecuencia adecuada, y todo esto fluye libremente por el sistema, ya que el cuerpo tiene conductos y tuberías, literalmente hablando como las venas, arterias y vasos capilares, que si son tapadas o obstruidas, todo el sistema colapsa, ya que se pierde la elasticidad de los tejidos para el correcto funcionamiento de todos los órganos. La vitalidad de nuestros cuerpos, y por ende de todo el sistema planetario y ecosistemas, proviene de que el sistema entero no esté obstruido por toxinas, basura y contaminación, para que así el aire, el oxígeno, el agua, el hidrógeno, las vibraciones y el electromagnetismo en el nitrógeno puedan circular con la eficacia y por ende el campo electromagnético de todos también fluya con eficacia de manera toroidal en altas frecuencias y fractalmente, en proporción dorada de phi en espiral. De ahí viene la eficacia, ya que este campo se emana desde el corazón, tanto del centro magnético de nuestra madre tierra, del norte magnético, como desde nuestro corazón, y este a su vez depende del torrente sanguíneo, porque está sincronizado y regulado a la presión del aire que entra, ya que la sangre transporta todo y conecta todo el sistema del cuerpo junto con el oxígeno, usando el agua como medio. Por eso, al cambiar de dieta de a poco y desintoxicarnos, estamos fomentando que nuestra sangre se limpie y se renueve también, ya que al estar bien limpia, esta será ligera y no viscosa, tal cual como pasa con el aceite de un coche, que se tiene que estar cambiando y renovando constantemente para que la máquina esté bien lubricada y no despida humo contaminado, pestilencias y malfuncionamientos. Toda enfermedad se puede revertir si se trata a tiempo y si ayuna seguido. Asimismo, si se cambia la dieta y se eliminan por completo los hábitos negativos de la sociedad enfermiza y enajenada por la glotonería y la embriaguez, como las drogas, la comida chatarra, las carnes de todo tipo animal, comida cocinada, alcohol, tabaco, harinas, azúcares, sales, cosméticos, cremas, champús, cremas dentales, antitranspirantes, desodorantes, detergentes, jabones, y etc. Se ha comprobado que con 10 días de ayuno se puede empezar a regenerar el hígado, lo mismo que el páncreas, ya que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanarse, pero hay que dejarle hacer su labor y dejar de obstruir y taponear el sistema. La clave está en mantener limpias las aguas, que son la base del bioterreno celular o la casa de las células, al igual que las del planeta. Asimismo, mantener el sistema de tuberías sin obstrucciones ni tapones, con una sangre bien oxigenada y unos pulmones limpios en óptimas condiciones para que regulen y permitan una buena presión del aire y así todos los tejidos se mantengan elásticos y en constante renovación. Esto fue totalmente comprobado por el Dr. Alexis Carrel, el cual demostró que la célula es el átomo de la vida, el mínimo trozo de realidad viviente, que ésta posee todos los atributos y problemas de la vida, empezando por la muerte, si se perturba su óptima condición en un ambiente neutro, dirigido en lo alcalino y sin acidificación del terreno celular. Nosotros mismos somos réplicas de células, y nuestra muerte es función de la suya. La mayoría de las células son bacterias potencialmente no mortales o amortales.
Las bacterias pueden morirse por contaminación o accidente, pero nunca de viejas. Se dividen y subdividen sin parar, siempre frescas, sin envejecer nunca ni llegar a un límite prefijado de su existencia. Alexis Carrel cultivó fibroblastos, células de tejido conjuntivo procedentes de embriones de pollo, dentro de una solución salina, alimentándolos con suero y otros nutrientes, y sobre todo quitando los productos de desecho correctamente. Así logró mantenerlos en vida durante 34 años, mucho más de lo que vive un pollo en cualquier situación. Carrel anunció que las células animales, así cultivadas, se dividían ilimitadamente, por lo que eran potencialmente amortales como las bacterias, siempre y cuando las condiciones sean las propensas para la correcta conducción de energía y la resonancia correcta para mantener limpio el sistema. Siguiendo el hilo conductor del agua y de la desintoxicación, nos lleva al terreno del agua de la vida, o sea, nuestra orina, que no es más que nuestra sangre filtrada y purificada por el mismo cuerpo, la cual es un eslabón muy importante dentro de este proceso de ascensión de frecuencias para ayudar al cuerpo a limpiarse de manera más rápida y eficazmente, sin ninguna contradicción ni daño alguno, de manera segura y gratuita, la cual es agua 100% destilada y estructurada, llena de células madre, minerales orgánicos, urea y con la frecuencia adecuada en sintonía para autorrepararse el cuerpo, ya que trae implícita la información desde adentro y sabe el diagnóstico adecuado de dónde actuar y reparar. Este líquido nos permite llegar a la autofagia celular perfecta para poner en resonancia nuestros fluidos magnéticos, mágicos, internos y externos, ciclo que hacemos perfectamente dentro del vientre materno durante 9 meses, donde estamos en un ciclo y bucle de autosustentabilidad dentro de un ambiente acuático como buenos atlantes que somos, o en términos modernos como Aquaman, donde está presente el éter también, la eternidad oscura y gestadora de vida, dentro de esa matriz orgánica, que es un fractal de la madre tierra y de la matriz original de vida antes del reset planetario y de imponer la matriz artificial de extracción de energía, como una subcapa para mantener la granja humana como alimento energético de estos seres arcontes y demás. Hemos sido secuestrados de nuestra verdadera esencia y realidad, metidos en una prisión de falsa realidad, guiados a ciegas por estos seres interdimensionales negativos parásitos, extrayendo nuestra energía a placer, robando el quantum energético de las almas, aprisionándonos dentro de un domo o una malla electromagnética artificial, sacando la tierra del corazón de la creación como lo hemos visto, y así meternos dentro de un bucle falso donde la luz juega un papel de control muy importante para ellos, haciéndonos nacer en un ciclo infinito de muerte y reencarnación, para cosechar más almas. De ahí que hemos nacido en un pecado, o sea, en el error. En inglés se dice sin, que deriva de la palabra sign, señal, onda, o sea, una forma de onda dual material de pulsos de luz artificiales, cambiando la forma de onda original y fractal del sonido en armonía y resonancia con la fuente original de vibración, el do central, hacia una onda eléctrica dual o polar, efímera, cuando pusieron la subcapa de la matrix dentro de la matriz original de vida. Y ese fue el error o pecado, el haber participado dentro de la onda falsa, donde al salir de la hiperbórea nos densificamos y perdimos nuestros cuerpos sutiles de cristal de silicio, para usar estos cuerpos de 3D que han sido modificados y alterados genéticamente con el paso del tiempo por estos seres, empezando por los reptilianos, implantando un sistema de vórtices o agujeros negros extractores de energía, los cuales han sido llamados chakras. Asimismo, el sistema digestivo y endocrino para hacernos dependientes de la comida y bajar nuestra vibración aún más, junto con la implantación de la glándula pineal. De ahí que el cráneo humano tiene como unas suturas y el cerebro está dividido en 2 hemisferios para mantenernos en la frecuencia de la polaridad dual, y así también implantar el cuerpo mental con sus emociones, el cual nos tiene presos en la dualidad y viviendo de las emociones descontroladas, que son las que provocan ruido y disonancia a todo el sistema, ya que mueven energía sin control, causando cortocircuitos literalmente dentro del sistema nervioso y por ende en el sistema circulatorio, porque como vimos, el agua entra en sintonía con todo tipo de onda a la que es expuesta, suprimiendo así nuestro corazón sagrado, nuestro centro tonal original de vida. Lo mismo que hicieron con la Madre Tierra, ya que el corazón es la unidad principal de sincronía donde está la singularidad original. Vayamos avanzando un poco más. Ahora sabemos que nuestro cuerpo biológico funciona como una antena 100% emisora y receptora de todo tipo de ondas y frecuencias. Por su condición de atlante, o sea, de ser seres de agua, y crísticos, o sea, de cristal o minerales, que fungen como resonadores del sonido primordial.
Por ende, el ADN es una de las antenas principales a nivel micro. Es un código afinado en diversas frecuencias que transporta toda nuestra información por ser agua pura con cristales o minerales sagrados. Y estos seres, junto con los humanos falsos sin alma que controlan este sistema vampírico parasitario, lo saben de sobra. Es por eso que nos han venido programando desde la caída de la Atlántida, en el primer reset planetario, con el diluvio, y usando armas sónicas y electromagnéticas para alterar la materia desde niveles cuánticos y hasta los macros, usando frecuencias negativas, tanto de baja como de altísima vibración, como las que están usando ahora, como el HAARP principalmente, y el recién 5G, además de todo el electrosmog del cual estamos cada vez más invadidos y expuestos en las grandes ciudades, como las ondas de radio, televisión, wifi, microondas, celulares, etc., que propagan información para meter en trance al cuerpo mental artificial del ser humano, y así programar la información que estos desean implantar en la conciencia colectiva, llamada el campo akáshico artificial, que además es engañoso y falso, que reside en la rejilla electromagnética artificial de la subcapa de esta matriz de extracción de energía. Usando los medios tradicionales como la televisión, la radio y el cine, es donde nos bombardean con ondas artificiales digitales que literalmente nos están friendo por dentro nuestra agua interna, causando microfisuras en los tejidos del cuerpo, además de alteraciones psíquicas, y que sirven para indoctrinarnos con la información falsa que el sistema quiere que sepamos, como la falsa historia y la propagación de todos los paradigmas imperantes que gobiernan nuestras vidas, como la economía, la pseudociencia, la religión, la política y la alimentación, ya que son como dogmas que aceptamos y creemos a ciegas, porque estos aparatos fueron creados para hipnotizar literalmente, así está hecha su patente. Y así, a base de la repetición, acabas por aceptar todo lo que venga de estos medios, porque nos hemos hecho vagos y perezosos en nuestra zona de confort, ya que se torna más fácil creer que sentir y experimentar por cuenta propia. Y asimismo, usando la alimentación chatarra y de muerte, llámese cualquier tipo de cadáver animal, y comida cocinada, porque cuando cocinas matas todo lo que viene en la comida, nos llenan de metales pesados, parásitos, larvas, nanotecnología, para así una vez dentro hackear más fácilmente el sistema, dirigiendo nuestras antenas, el ADN, hacia donde ellos quieren sintonizarnos. Para saber más información acerca de esto, les recomiendo que vean los videos de mi canal llamados El secreto de la sangre, así como el de los peligros del 5G y la nanotecnología, y cómo hacer las orgonitas para protegerse de la radiación electromagnética negativa. Y con todo esto, seguir perpetuando la esclavitud moderna del ser humano totalmente sumiso, servil, zombificado, comiendo cadáveres, sangre, muerte, enfermándose, sin energía, obeso, cansado, distorsionado. Asimismo dirigiéndonos hacia el transgénero, la distorsión de la naturaleza real, así para después ir al transhumanismo, fundir el hombre con la máquina, para seguir perpetuando la granja humana de extracción de energía. De aquí nace también el término tolteca, que se usaba en el Anáhuac, o llamado Norte y Centroamérica, además del Caribe, para definir a un ser humano álmico original despierto, que actúa desde el corazón, sin mente y emoción, sino con el sentir de la vibración original en resonancia y sincronía con la naturaleza, siempre en coherencia y llenos de experiencias propias que enriquecen su vida, sintonizados con los principios naturales, viniendo a ser una mejor versión de sí mismo a este plano, para lograr alcanzar la ascensión de frecuencias y así manifestar a conciencia su multidimensionalidad y poder co-creador, usando la energía de la creación llamada Moyo Koyani, que significa el náhuatl, el que a sí mismo se transforma, ya que sabían que el camino a seguir para lograr esta transformación personal de subir de frecuencias el cuerpo físico y vencer la mente artificial con sus emociones para trascender hacia el plano vertical de elevación frecuencial. De ahí nació el término tolteca, que deriva de la palabra tule, que es un junco o planta que crece cerca del agua, ya que el agua es todo como ya lo mencionamos, y que crece de manera recta y firme. Y no es casualidad que se llamara así a los seres humanos que siguen el camino o sendero del efecto de la onda en resonancia del camino del amor, ya que su vida se regía en la rectitud de los principios naturales y coherentes desde el corazón y siempre siguiendo la vertical. Por esto hicieron esta bonita alegoría y metáfora, porque eran grandes observadores de la naturaleza. Así, siguiendo este camino de la onda, el amor, que significa amplitud modulada de onda resonante, se guiaban en sus vidas,
al cual también le llamaron el camino de la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, que ya hemos explicado ampliamente en los videos de las enseñanzas neotoltecas aquí en mi canal, que es el mismo de la onda espiritual de elevación de frecuencias, usando la coherencia desde el corazón. Pues, sabiendo esto, vemos que tanto Atlante como Tolteca no son un gentilicio o un mote de localidad, sino más bien una descripción universal del plano y de nuestros cuerpos físicos, además de sus procesos de transformación personal para alcanzar la ascensión y conectar con el Nahual, o sea, con los seres desdoblados a conciencia usando nuestra multidimensionalidad. Ahora les presentaré otra clave a saber para hacer conciencia de cómo funciona esta prisión y cómo liberarse. Y esta radica en saber cómo funciona el efecto de la onda real álmica espiritual, o sea, de conexión original, recordando que espiritualidad significa conexión, que vive dentro de nuestro todavía, en los humanos reales con alma y de corazón, la cual, en la Atlántida antigua, todos los atlantes vivían de acuerdo a los principios naturales de armonía y resonancia con todo, en donde la serpiente representa la onda original de la vibración, el ciclo original de vida amortal, la unidad del corazón en sincronía, usando las aguas primordiales como base de su vida, extrayendo la energía del éter del ambiente de manera segura, libre y para un bien común. Los antiguos usaban la serpiente como un arquetipo y alegoría para representar el efecto de la onda principalmente, y de cómo es todo en la naturaleza, de manera curvilínea, en forma de onda por ser fractales de la naturaleza. Así, la serpiente en su forma curva o en onda representa energía afinita y la energía o fuerza de torsión o escalar de frecuencias representada en el toroide, como se ve en una serpiente enroscada en el centro, y que curiosamente toda la naturaleza tiene esta misma forma, llámense los ríos, las montañas, los elementos, que se propagan en forma de ondas, como la luz, el viento, el agua, nuestro mismo ADN, y asimismo la fuerza electromagnética de la Tierra expresada en su aurora boreal, emanada de la bobina original del Sol negro de Hiperbórea, que alimenta naturalmente de energía escalar a la matriz original orgánica de vida a través del éter, de manera libre, limpia y perpetua. Y es de aquí que el ser humano avanzado original Atlante, que habitaba el Edén, que Edén significa plano en arameo antiguo, cuando salió a poblar las 4 islas continentes del primer desdoblamiento de la onda del centro del plano, se desarrolló de manera natural para después salir a la Atlántida antigua, que solía ser una masa continental unida dentro del segundo desdoblamiento del efecto de la onda en este plano físico denso. Asimismo, estos copiaron el modelo fractal de cómo funciona todo, adoptándolo a su estilo de vida en armonía y respeto con la naturaleza, ya que ponían el conocimiento hiperbóreo original. Por lo tanto, sabían que la Tierra es una superbatería llena de plasma o éter y rodeada de agua, el superconductor por excelencia de todo tipo de energía, con una bobina central al cual llamaron el árbol de la vida, que alimenta a todo el plano de manera autosustentable, afinita y en resonancia, extrayendo la energía libre y afinita del éter, usando el agua como superconductor cerca de sus construcciones, que eran máquinas cuánticas generadoras de ondas resonantes en armonía y sincronía en un principio, para así desarrollar una vida encaminada hacia la elevación de la conciencia, para lograr la ascensión de nueva cuenta, usando el poder de la vibración y la resonancia para permear a la población con ondas de frecuencias positivas, que se sincronizaban para poner en sintonía a todos los seres vía la conciencia colectiva, y usando el corazón principalmente como receptor y transmisor, para desarrollar más rápidamente la reconexión perdida de Hiperbórea y así lograr la ascensión nuevamente. Misma tecnología que nos robaron en el pasado y que se sigue usando encubiertamente por ese sistema sinérgico parasitario y que nos vende esta energía libre y que nos ha hecho creer que ellos la producen y que necesitamos de la sangre de la madre tierra, el petróleo, para poder generar cualquier tipo de energía. Y asimismo podemos observar muchos vestigios y pruebas empíricas de estas máquinas de extracción de energía del éter distribuidas en todo el plano que ahora nos engañan diciéndonos que son templos o iglesias, pero todas siguen el mismo patrón del efecto de la onda, en anillos concéntricos, en espiral, usando la energía escalar, asimismo usando la resonancia en forma de arcos, domos, pirámides y demás formas geométricas. Y que podemos observar en varias culturas como lo dejaron plasmado en su arte, cosmovisión y todas las construcciones a lo largo del planeta. Todas mostrando una misma cosa, el efecto de la onda, la espiral áurea, el camino de la serpiente emplumada, la cual salen plumas para volar y ascender, para trascender en la vertical del espíritu y nuevamente en espiral.
Así, nuestros ancestros atlantes y toltecas nos dejaron las claves para emprender este cambio de transformación personal a seguir cabalmente, con mucho amor y autodisciplina. Y todo se basa en seguir el camino de la experiencia propia, actuando desde el corazón siempre, el corazón florido, donde la coherencia es la base para empezar, que es poner en resonancia y sintonía nuestro sentir del corazón, nuestros logos o palabras y nuestras acciones en una misma dirección o frecuencia siempre, generando realidad propia desde nuestro propio universo para el bien común, dirigiendo el éter o el plasma con el poder vibratorio de nuestras palabras en coherencia siempre. Asimismo, siguiendo el camino que el ascetismo nos marca, sabiendo que la palabra ascetismo viene del griego askesis, que significa ejercicio o entrenamiento, para renunciar a los placeres efímeros y autodestructivos que la matrix depredadora de extracción de energía nos presenta a diario de manera tentadora, pero que al fin de cuentas la decisión final es nuestra, para así purificar nuestro templo y nuestro espíritu, o sea nuestra conexión por medio de esta abstinencia o negación de estas trampas del sistema parasitario. Sabiendo esto, si nos sanamos primero a nosotros mismos, limpiando y renovando nuestra sangre, nuestros fluidos, como resultado del proceso individual de desintoxicación y limpieza de nuestras aguas internas, por resonancia, las aguas del planeta también se empezarán a sanear y limpiar de igual manera, ya que, una vez desintoxicados, los seres humanos tendrán más lucidez y entrarán en un estado de conciencia más elevado, donde al cambiar sus malos hábitos ya no se contaminará más afuera, porque no habrá necesidad de usar todo lo que la industria nos viene ofertando por la demanda que ofrecemos. A su vez, el ser comprenderá que todos somos uno mismo, y por ende sentirá y percibirá todo en resonancia y armonía y se sentirá parte del mismo sistema, y así podrá respetar y amar todo lo que le rodea, porque se ama y respeta a sí mismo primeramente, y jamás sentirá ganas de dañar nada externo, y la emoción de indiferencia se desvanecerá de su sentir para siempre. Lo mismo que la mente con todas sus emociones y distorsiones, para empezar a actuar desde el ser o alma y desde el corazón, y no desde el larvo parásito depredador. Y así, con todo el sistema entero, empezará a resonar en frecuencias más altas y con más armonía y empatía, para romper con esta matrix falsa, para regresar a la verdadera realidad y a nuestro hogar la hiperbórea, y también poder transitar y resonar como notas musicales hermosas que somos dentro de la Sinfonía Cósmica Universal en todas sus 12 armónicas llamadas dimensiones, a conciencia de nueva cuenta, para alcanzar la ascensión. Y así volver a ser atlantes conscientes de nueva cuenta en armonía y resonando en sintonía con todo. Fuerza, guerreros atlantes.